Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Presencia, Dios, con sacrificio de alabanza, con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré, te daré toda la gloria, me libraste del temor, fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré, exaltaré, su nombre es exaltado, exaltaré, su nombre hay que adorar, exaltaré, su nombre es exaltado, su nombre hay que adorar. Entraré a tu presencia, Dios, con sacrificio de alabanza, con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré, te daré toda la gloria, me libraste del temor, fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré, exaltaré, su nombre es exaltado, exaltaré, su nombre hay que adorar, exaltaré, su nombre es exaltado, su nombre hay que adorar, exaltaré,
exaltado, exaltaré su nombre que adorar, exaltaré su nombre es exaltado, su nombre que adorar, su nombre que adorar, su nombre que adorar. Fuimos creados linaje real para adorarte, Rey. Proclamar tus maravillas hoy, tu excelencia demostrar. Tierra y cielos reflejan tu gloria, te alaban la luna y el sol. Tú eres el poderoso Dios, por siempre tu reino será, será. Y que tu santuario se llene de tu gloria, alzamos alabanza a ti. Y que tu santuario se llene de tu gloria, los instrumentos gloriaré. Fuimos creados linaje real para adorarte, Rey. Proclamar tus maravillas, oh, tu excelencia demostrar. Tierra y cielo reflejan tu gloria, te alaben la luna y el sol. Tú eres el poderoso Dios, por siempre tu reino será, será. Y que tu santuario se llene de tu gloria, alzamos alabanza a ti. Y que tu santuario se llene de tu gloria, los instrumentos gloriaré. Y que tu santuario se llene de tu gloria, alzamos alabanza a ti. Y que tu santuario se llene de tu gloria, los instrumentos gloriaré, los instrumentos gloriaré, los instrumentos gloriaré. Bien, queridos hermanos, ya estamos en domingo, es la hora de la predicación de la palabra del Señor, no sin antes decir que este va a ser nuestro culto, nuestro último culto, digamos, virtual, al menos para aquellas personas que vayamos a venir presencialmente el próximo domingo a la iglesia. Por supuesto, aquellos que no podáis porque estáis dentro del grupo de riesgo, porque no os encontráis bien o porque tenéis algún tipo de problema para poder asistir en este día, el día 5 de julio, pues también os enviaremos, lógicamente, el culto grabado para que también lo podáis ver en casa en cualquier momento. Pero bien, esperando ya por fin que seamos los que seamos el día 5 de julio, podamos tener un tiempo de fraternidad dentro de lo que son los límites que nos han establecido desde el gobierno y desde las entidades sanitarias. Creo que ya es el momento, ¿no?, de dar comienzo a una nueva época
con otra manera de entender, digamos, la liturgia o el culto cristiano, ya lo iremos viendo. Y pues, lógicamente, aunque no será lo mismo que cuando todo fue cerrado de manera pues bastante urgente, sin embargo, tenemos que buscar una cierta normalidad, podríamos decir, dentro de las circunstancias que nos toca vivir con el tema del coronavirus. Por supuesto, estar siempre preparados para todo, preparados para la prevención y también preparados para que, pues Dios no lo quiera, ¿no? Podamos tener una serie de brotes, ¿no?, en este país y las cosas pudieran volver otra vez a clausurarse. No es lo que queremos, seguimos orando delante del Señor para que pronto aparezca una vacuna, para que pronto los agentes sociales y sanitarios encuentren soluciones a nuestro estado actual, pero como siempre solemos decir, pase lo que pase, la palabra del Señor ha de ser anunciada, ha de ser proclamada y en el día de hoy, tanto como en el próximo domingo, así deberá ser. Bien, en el día de hoy, siguiendo con la serie de sermones sobre proverbios, vamos a hablar acerca de perlas de sabiduría. Proverbios está llena de este tipo de perlas, de sabiduría, de instrucción, de enseñanza. El texto en el que nos vamos a centrar en esta mañana se encuentra en Proverbios capítulo 8, versículos del 1 al 11. En estos tiempos del coronavirus que hemos tenido que padecer, la información recibida sobre el alcance de esta pandemia, sobre los mecanismos de prevención individual y comunitaria, sobre las diferentes maneras en las que las diferentes naciones han optado por gestionar esta crisis sanitaria, ha sido ingente, ha sido minuciosa, ha sido pública, informativos monotemáticos, los que hayáis podido ver la televisión en estos últimos meses, programas de televisión, informativos monotemáticos que duran horas y horas, hablando de la pandemia global, con consultas a politólogos, a economistas, a especialistas médicos, a periodistas, nos bombardean, ¿no?, constante e insistentemente con una visión polifacética del asunto en cuestión. Redes sociales que arden con memes, con comentarios productos del aburrimiento, con el hastío y la frustración, mientras vuelcan contenidos en vídeos sobre las 1000 formas diferentes de encarar el confinamiento preventivo, sobre remedios de dudosa procedencia y eficacia y sobre gestos espontáneos y bien trabajados de generosidad y gratitud a los responsables de nuestra salud y bienestar. Todo eso ha formado parte de nuestras vidas en los últimos tiempos. Grupos también saturados, grupos de WhatsApp, saturados de innumerables perspectivas sobre el fenómeno vírico, colmados con infografías que brotan como setas en el bosque en otoño sobre cómo mantener las medidas de control higiénico en nuestros hogares, bien nutridos de consejos indefinidos que alguien escuchó de alguien que escuchó de alguien que no cesan en su agobiante soniquete, diarios digitales y en papel que nos ponen al día acerca de las diversas estrategias que emplea nuestro gobierno en la lucha contra el COVID-19, aportando, lógicamente, su propia carga ideológica sobre el tema en sí, comparecencias periódicas de los administradores públicos, de la sanidad estatal y autonómica, en las que los datos se entremezclan con esperanzas fundadas o infundadas de que la curva se aplane, de que se alcance el pico máximo de contagios, interrumpiendo las programaciones de las cadenas de televisión en abierto, e incluso pregones locales, calle por calle, anunciando y transmitiendo instrucciones a seguir durante esta época de cuarentena por la que hemos estado pasando, nos han informado sobre la necesidad de permanecer en nuestras casas. Podríamos decir que, además de advertir determinados cambios en nuestra forma de relacionarnos, de convivir en el hogar, de trabajar y de estudiar, de administrar nuestro tiempo y de valorar aquello de lo cual carecemos y que siempre tuvimos, nos hemos dado cuenta de la importancia de estar informados y de contar con datos fiables e institucionales. Nos hemos percatado de que existen también personajes siniestros y personajes perversos que persiguen confundirnos con noticias falsas, con bulos, con timos a costa de la solidaridad social, medias verdades, opiniones demasiado ocurrentes. Hace ya mucho tiempo que alguien dijo que la información es poder. Es poder para levantar un país de un aciago tormento en forma de coronavirus y es poder también para hundir en la miseria a personas ignorantes y crédulas. Sin embargo, a pesar de estar de acuerdo en que la información es sumamente valiosa, esta no siempre es empleada desde la sensatez, desde la reflexión o desde el espíritu crítico. Podemos infoxicarnos, que es una palabreja nueva que ha salido en los últimos tiempos, es decir,
llenar nuestra mente y nuestros oídos de terabytes de datos a lo largo de la vida y no tener ni idea de usarlos conveniente y oportunamente. La sabiduría es precisamente ese don ofrecido por Dios a toda la humanidad para que cualquier información que recibamos pueda ser procesada eficazmente por nuestro cerebro y podamos tomar decisiones sobre ella o desde ella a fin de ser beneficiarios de sus resultados y de sus efectos en nuestras vidas. Salomón era consciente de la necesidad clara y fundamental de que el ser humano tenía de ser sabios, no en la opinión personal, porque en eso todos somos sabios, ¿verdad?, sino en el campo de la ciencia espiritual. Para ello escribe una serie de textos en Proverbios en los que encarna la sabiduría divina en una figura femenina, la antropomorfiza, presentándose ante el auditorio de toda la tierra. La sabiduría, ya con mayúsculas, se antoja en la obra salomónica más valiosa que cualquier otra posesión o patrimonio material que alguien pudiese ostentar. Podríamos decir que todo cuanto expresa Salomón en los siguientes versículos que vamos a ir viendo es la antesala de un compendio de perlas de sabiduría que haríamos bien en pretender alcanzar para ser bienaventurados y hallar gracia ante los ojos de Dios. Como todo buen relato que se precie de ser escrito, la sabiduría, con mayúsculas, introduce su presencia llamando la atención al lector u oyente. Versículos del 1 al 4. ¿Acaso no clama la sabiduría y alza su voz la inteligencia? Apostada en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de la puerta da voces. A vosotros, hombres, llamo. Mi voz dirijo a los hijos de los hombres. En los tiempos de Salomón, el heraldo era el responsable de dar cumplida noticia de todo aquello que concerniese a la sociedad civil. Se colocaba a modo de pregonero en las lomas de las principales arterias de comunicación y paso de transeúntes, en los cruces de camino, donde siempre se celebraban ferias de comercio, en la entrada de la metrópolis, lugar destinado a dirimir pleitos por medio de juicios de los más ancianos, y a comprar y vender en mercados. Su misión, la misión del heraldo, era hacer lo más claro posible su mensaje. Debía emplear los medios a su alcance para hacerse oír por encima del rumor de las conversaciones entre ciudadanos y para ello trataba de colocarse en un escenario elevado desde el cual poder proyectar convenientemente su voz y transmitir su discurso sin interferencias y ni ruido de fondo. La sabiduría, con mayúsculas, actúa en nuestro contexto social del mismo modo, si lo pensamos bien. No deja de proclamar su mensaje de prudencia, su mensaje de aprendizaje, su mensaje de consejo. Se desgañita publicando a diestro y siniestro el contenido de su esencia, la necesidad de prestar oído a su voz, la cual no ceja en su empeño de provocar al oyente hacia una respuesta positiva. La inteligencia grita enormemente, a grito pelado, para hacer entrar en razón a aquellos que disponen de información pero que no saben qué hacer con ella. Con la garganta enronquecida por el esfuerzo y la constancia, el entendimiento pretende hacerse hueco en la mente de aquellos que acumulan datos, pero que no son capaces de gestionarlos dentro de un orden y de una dirección que los lleve a cultivar el temor de Dios. Por todas partes se emite su interés porque la cerrazón mental, los prejuicios de todo pelaje y la ignorancia imprudente desaparezcan del mapa vital de la humanidad. Y esto es lo más increíble de la acción sapiencial. Está hablando a todos los seres humanos que existen sobre la faz de la tierra, no solamente a los cristianos, no solamente a los judíos, no solamente al pueblo de Israel, no, está hablando a todo el mundo. Sus buenas nuevas atañen a todos y todos pueden escuchar su voz si realmente desean ser felices, si realmente desean disfrutar de la presencia de Dios por largos días. Claro, la pregunta surge en este momento, ¿quiénes son los destinatarios de las palabras y manifestaciones de la sabiduría con mayúsculas? Versículos del 5 al 9, esto nos lo aclara bastante bien. Ingenuos, aprended discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Escuchad, porque voy a decir cosas excelentes. Voy a abrir mis labios para cosas rectas, porque mi boca dice la verdad y mis labios abominan la impiedad. Justas son todas las razones de mi boca, nada hay en ellas perverso ni torcido, todas son claras para el que entiende y rectas para los que han hallado sabiduría. Dos clases, como podemos ver en estos versículos,
dos clases de auditorio tienen la oportunidad y el privilegio, por supuesto, de ser interpelados por la sabiduría con mayúscula. Por un lado los ingenuos y necios y por otro lado los entendidos y sabios. Por un lado, la sabiduría, en su extensión e influencia universal, desea interactuar con aquellas personas que poseen poca o nula educación y con aquellos individuos que se muestran rebeldes y groseros ante el temor de Dios. Los ingenuos, por un lado, lo son en virtud de su inoperancia a la hora de recibir el consejo del Señor, de su poco interés, podríamos decir, en desarrollar la habilidad mental de recibir los mandamientos divinos o de la falta de inculcación del interés por mejorar su capacidad cognitiva por parte de su trasfondo familiar. A los ingenuos, es necesario educarlos desde el aprendizaje de la discreción. Deben iniciar el camino de ser prudentes y sensatos a la hora de formarse un juicio y adquirir paulatinamente el tacto suficiente como para hablar u obrar sabiamente. La palabra discreción proviene del latín discretio, la cual significa acto de discernimiento y razonamiento. Por lo tanto, es menester que los ingenuos dejen de soltar por sus bocas lo primero que les viene a la cabeza. Seguro que conocéis a personas así. Y pensar con frialdad, pensar con calma aquello que ha de brotar de sus labios. ¿Cuántas víctimas? Si ponemos en marcha nuestra mente para alcanzar la experiencia de esto, ¿cuántas víctimas no se ha cobrado aquella persona que ha vomitado sus declaraciones verbales sin considerar el peso de sus manifestaciones ni la repercusión de sus palabras? Dentro del grupo de aquellos a los que les hace falta asesar y dejarse abrazar por la sabiduría, también están los necios y rebeldes. El necio lo es porque en realidad desea serlo. Es una opción de vida que ha sido escogida voluntariamente. Nadie ha forzado a esta clase de personas a ser un grosero en relación a las leyes de Dios. Simplemente, prefiere vivir sin Dios, sin ataduras legales, sin compromisos religiosos, sin hacer caso a nadie. Son independientes como Andorra y tienen la impresión personal que por ellos mismos serán capaces de tomar buenas decisiones sin contar con los consejos de Dios. Si supieran ellos, ¿verdad? La sabiduría tiene el anhelo porque este tipo de personas se den cuenta de que por sí solos no van a lograr nunca la auténtica sabiduría. Puede que tengan conocimientos sobre temas académicos, sobre temas intelectuales, que sean unos auténticos genios en multitud de campos del conocimiento, pero su problema radica en que se precipitan directamente hacia la locura. La cordura, objetivo final de la sabiduría para los necios, supone estar en sus cabales, ser juiciosos, poseer buen seso. El necio sabe a lo que se expone cuando comete una melonada, y aún así la comete, y por ello la sabiduría de lo alto busca que el imprudente deje de rebelarse contra Dios, que entre en razón para ser dichoso durante el resto de su existencia. A diferencia de muchas personas en la actualidad que demuestran una verborrea suelta de calibre descomunal y que desembuchan sin miramientos a la vista del escrutinio público todo aquello que les hace gracia, aunque no la tenga, la sabiduría propone al ser humano ser testigo de aquellas excelencias expresadas en su discurso. No es chabacana, ni mediocre, ni trivial en sus manifestaciones, para nada. Todo aquello que quiere comunicar la sabiduría al mortal es de una calidad extremadamente alta. No hay una sola de sus palabras que no marque una diferencia bendita en el corazón humano, y no hay una sola de sus enseñanzas que no promueva la transformación espiritual más espléndida y gratificante. La sabiduría no da lugar a una ambigüedad moral o a una relatividad ética que confunda a sus oyentes y discípulos. La rectitud y la justicia son los valores básicos de su actividad en la idiosincrasia de aquellos que la reciben de buen grado. La verdad, en contraposición con la mentira que vierten aquellos que únicamente desean marear la perdiz y trabucar el cacumen del ser humano, se une a la santidad de vida, en contraposición abierta con la impiedad, la intemperancia y la burla de aquello que es sagrado. Todas estas virtudes sobresalen por encima de muchas otras, promoviendo la meta de que el ser humano conozca la fuente de todas ellas en Dios mismo. Y también, como hemos dicho antes, también existe otro grupo de personas a las que también se dirige la sabiduría. Este es el conjunto de personas que quieren descubrir las infinitas posibilidades del temor de Dios. Salomón se refiere a los entendidos y a los sabios,
Aquellos que ya han probado ya las mieles del conocimiento y de la inteligencia que solamente Dios sabe ofrecer a aquellos que la buscan sincera y humildemente. Para aquel que ha hallado en el Señor la razón de su existencia, y espero que tú lo seas, que la hayas encontrado. Para aquellos que encuentran en el Señor el propósito por el cual vive, piensa y cree, todo aquello que ha sido registrado en las Escrituras es claro como el agua del manantial. Para aquel que confía al 100% en las advertencias, en los consejos y las directivas consignadas en la revelación escrita de Dios, cualquier expresión de la voluntad del Señor en sus líneas rectoras es capaz de reconocer también la justicia que se desprende de ellas. El sabio, que es el hijo de la sabiduría, toma decisiones siempre teniendo en cuenta aquello que agrada y glorifica a Dios, antes que dejarse llevar por sus propias impresiones y conclusiones. Se ajusta, podríamos decir, de alguna manera, a la iluminación que Dios le regala desde la rectitud de un discernimiento espiritual guiado por su Espíritu Santo. Y es que el valor de aquello que quiere transmitirnos la sabiduría es inmenso, si queremos verla en su justa y debida dimensión e influencia. Vayamos al texto, versículos del 10 al 11. Recibid mi enseñanza antes que la plata y ciencia antes que el oro puro, porque mejor es la sabiduría que las perlas, y no hay otra cosa deseable que se le pueda comparar. No sé si estarás de acuerdo con esto, pero lo que nos dice el texto en esta mañana es que lo que nos ofrece la sabiduría no es moco de pavo, no es un discurso alternativo y secundario cuyo valor sea menospreciable. Todo lo contrario, la sabiduría está en disposición de cotizar más alto que cualquier otra cosa sobre la faz del mundo. Empleando 3 recursos materiales, de los más apreciados entre aquellos que miden la fortuna en quilates, la sabiduría nos está diciendo con contundencia que debemos y podemos amasar grandes fortunas y nadar incluso en la abundancia, pero que si arrinconamos el papel preponderante que la sabiduría tiene sobre la gestión de estos tesoros, la bancarrota financiera será el menor de nuestros problemas. Ni la plata ni el oro pueden compararse con tener un cerebro privilegiado y una guía espiritual que nos permita administrar correctamente todo aquello que poseemos. Fijaos, hermanos, la sabiduría es tan grande, es tan necesaria, es tan fundamental para nuestra vida que ni las perlas más codiciadas pueden hacerle sombra. Pensemos por un momento, ¿cuántas personas adineradas y acodadas en la confianza que tributan los bienes materiales no han sucumbido a causa de la necedad, la rebeldía contra Dios y la locura? Y lo tenían todo desde los estándares actuales del éxito, de la prosperidad, pero de nada les ha servido, dado que espiritualmente son miserables, sus mentes rebosan de depresión e insatisfacción y sus deseos de tener más y más los convierten en esclavos de Satanás y en personas capaces de perpetrar imprudencias e insensateces realmente delirantes. Todos, yo creo que todos tenemos sueños que ansiamos cumplir, anhelos caprichosos con los que pretendemos mejorar nuestro estado y condición, pero si estos no están subordinados a los designios de Dios, a su temor reverente, a las estipulaciones de la palabra del Señor, no son más que espejismos que solo pueden llegar a destruir nuestra cordura y a alejarnos del manantial de la verdadera y genuina sabiduría. Para terminar, queridos hermanos, algo que debemos aprender de esta carta de presentación de la sabiduría con mayúsculas es que esta no es un ente abstracto, no es un ente teórico e inasible. La sabiduría es una presencia dinámica, imprescindible, para dar sentido y significado a la vida terrenal. De ahí que esta sabiduría no sea ni más ni menos que una sombra del Antiguo Testamento para simbolizar a Cristo. Cristo es nuestra sabiduría por excelencia. Es Jesucristo en el que podemos encontrar precisamente lo que Salomón consigna en referencia a la sabiduría y a la inteligencia: verdad, justicia, santidad y sensatez. Su vida, la vida de Cristo, su obra, ejemplifican extraordinariamente cada faceta de la sabiduría, y los evangelios son el receptáculo en el que reside toda la experiencia, toda la enseñanza ética y moral y todo el modelaje de Dios en Cristo. Jesús es nuestro camino para adquirir prudencia, buen juicio y una equilibrada manera de tomar decisiones sobre nuestro porvenir.
Pablo dejó meridianamente nítida esta idea en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, cuando dijo: ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Jesús siempre se ciñó a aquello que era crucial y relevante para la vida de sus discípulos. Nunca se distrajo de su misión prestando atención a informaciones de todo tipo, sino que quiso que cada uno de aquellos que eligen seguirle tuviesen su mente. Y como afirma Filipenses 4:8, pudiésemos dejarnos transformar mental y espiritualmente por el Espíritu Santo con el propósito de pensar sabiamente. Os dejo con este último texto de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que el Señor os bendiga y nos veremos cara a cara, los que podáis, el próximo domingo, día 5 de julio. Que el Señor os bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.